Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la verdad de la Biblia. Seguimos con el estudio que estamos haciendo sobre Primera de Juan. Y bueno, la semana pasada estuvimos viendo la diferencia que existía o la insistencia en Juan en repetir esta diferencia que hay entre las personas que están en Cristo y las que no están en Cristo. Vimos los motivos contextuales y cómo se nos pueden aplicar hoy en día. Era muy interesante. Y lo que vamos a hacer hoy es vamos a ver Primera de Juan 2, 12 al 14, son pocos versículos, pero creo que es interesante porque vamos a ver ciertas cosas que se nombran, que hay cierto debate, ¿no? Y que creo que es bueno que sepamos por dónde puede ir Juan en este sentido y que nos puede ayudar hoy en día a nosotros, evidentemente, ¿no? Dice lo siguiente, esta sección, después de haber hecho todo lo que he hecho la semana pasada, ¿no? Que vimos la semana pasada, sobre el mandamiento antiguo que luego era nuevo, de la importancia de amarse los unos a los otros y cómo esto era una seña de aquellos que estaban en Cristo. ¿Vale? Esto es importante por lo que viene aquí a decir ahora y cómo vamos a conectar estas palabras, porque a veces se analizan textos y dejamos un poco fuera los versículos anteriores y posteriores. Aquí vamos a ver esto. No dice lo siguiente: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Sí que después de Juan recordar la importancia del mensaje original que escucharon, que tenía que ver con el mandamiento de amarse los unos a los otros, ahora Juan les recuerda verdades importantes que vuelven a recordar estos principios a los que se estaba refiriendo Juan como base en contra del auge de las falsas doctrinas de los secesionistas. Si es la primera vez que veis este vídeo, os recomiendo ir al principio del estudio, ¿no? Y bueno, la manera en la que lo hace esto, Juan, es muy interesante porque va a hacer una repetición de términos que, como vimos anteriormente, tenía como intención dejar claro la importancia del tema en cuestión, en contra de lo que algunos piensan que Juan se repetía mucho. Primeramente va a repetir ciertas características a tres diferentes tipos de grupos: hijitos, padres y jóvenes, aunque lo más posible es que hijitos sea un término general para luego culminar con una verdad que implica a todos, ¿no? Que es: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Así que en esta parte, que comprende los versículos del 12 al 14, se trata de este recordatorio que Juan expresa de una manera muy particular al dividir ciertas verdades en diferentes grupos, aunque todas estas verdades pueden ser aplicadas a todos en particular. Veremos más sobre esto un poco más adelante, ¿no? Y yo lo he dividido aquí en este cuadro, donde podemos ver cómo la expresión hijitos en general dice lo siguiente: os escribo a vosotros, hijitos, en el versículo 12, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y luego la segunda vez que hace esta mención será el 13b, cuando dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿Vale? Esto es con el término hijitos, que como hemos dicho anteriormente es un término más general. Ahora el término más particular es el de padres, que lo vamos a ver en el versículo 13 y en el versículo 14b. En el 13 dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Esta expresión que ya vimos al principio de la carta, ¿no? Y luego en el 14b: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. ¿Vale? Esta repetición. Y luego finalmente se dirige a los jóvenes en el versículo 13b y en el 14b, cuando dice: os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y luego en el b: os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, añade esto, y la palabra de Dios permanece en vosotros, otra cosa que vemos que añade, y habéis vencido al maligno. Sí que creo que, como se puede observar, hay conceptos que se repiten y conceptos que son únicos. Tenemos el concepto único, aunque general, de hijitos y cómo ellos se les ha perdonado los pecados, que, como hemos dicho anteriormente, pues es un término general, ¿no? De una manera similar, tenemos el concepto de los jóvenes y cómo estos han vencido al maligno, es mencionado en dos ocasiones, y cómo son fuertes y la palabra de Dios permanece en ellos. También vemos un concepto que es compartido como la cualidad de conocer al Padre, que se presenta tanto para aquellos denominados hijitos como para los padres. Los hijitos han conocido al Padre y los padres conocen al que es desde el principio, declaración que también se hace en dos ocasiones con relación a los padres. Sin embargo, es muy posible que en esta sección se haga más bien una división entre dos grupos, como he dicho anteriormente, padres y jóvenes, que entre tres grupos, ¿vale? Los hijitos es muy posible que sea una expresión general, como ya hemos mencionado en otras ocasiones que Juan hace en esta misma carta, ¿no? Sea como fuere, como se ha mencionado anteriormente, todas estas cualidades son aquellas que son típicas de cualquier persona que siga a Cristo
pues todos van a conocer a Dios, al Padre, y sus pecados son perdonados, y todas aquellas personas que están en Cristo, en consecuencia, tienen que ser fuertes y la palabra del Señor permanecer en ellos, y evidentemente han vencido al maligno. Sin embargo, la manera de exponer esto por medio de Juan puede tener un significado más profundo o más acorde con la situación que estaba pasando en ese momento. Ahora bien, una cosa muy importante, de la misma manera que se piensa que existen credos antiguos o primitivos, como el mencionado por Pablo en 1 Corintios 15, 3 al 10, o en Romanos 10, 9 y otros que hay más por ahí, ¿no? Aquí se piensa también que estas palabras por Juan podrían actuar como un credo primitivo familiar para enfocar y recordar a los receptores de esta carta principios fundamentales de su fe o incluso una parte de un himno que era conocido por ellos. ¿Vale? Estas son las cosas que se dicen en el mundo teológico. Y una de las razones es, por ejemplo, cómo los versículos 12 al 14 podrían ser quitados y el texto del 11 al 15 fluiría sin ningún tipo de problema. Sea como fuere, es aquí donde se sigue viendo este tipo de refinamiento en la manera de escribir de Juan. Algunos, como Duane Watson, expresan que aquí Juan está siguiendo convenciones retóricas de la época para referirse a este grupo de cristianos con el fin de amplificar el mensaje por medio de la repetición. Como vimos la semana pasada, esta manera de expresarse Juan, de repetir términos o de usar sinónimos, se hace con el motivo de enfatizar un mensaje que quiere dar a entender que es primordial. Y se hace de esta manera con uso de una retórica de la época que es más refinada de lo que la gente piensa hoy en día. Así que lo que vamos a hacer ahora es analizar cada versículo, en particular, como siempre hacemos, ¿no? De los que vamos a ver hoy. Versículo 12: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Una de las primeras cosas importantes que tenemos que enfatizar es que Juan utiliza dos palabras para el término general hijitos, que vemos traducidos en nuestra Biblia o en la versión Reina Valera. Por ejemplo, en el versículo 12, Juan utiliza la palabra teknion, como ves ahí en pantalla, que implica hijo, hijitos, y esta también expresión cariñosa para hablar de personas cercanas. Esta palabra, por cierto, aparece un total de 7 ocasiones en esta carta. En 1 de Juan 2.1, 2.12, 2.28, 3.7, 3.18, 4.4 y 5.21. Y es la que utiliza Juan en el inicio del capítulo 2, después de la introducción de la carta, cuando dice, hijitos míos, la misma palabra, ¿vale? Término general, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Sin embargo, la palabra utilizada por Juan en el versículo 13, como ves en pantalla, se trata de la palabra paidion, que puede tener implicaciones de infante, bebé y niños en cuanto al entendimiento, pero no necesariamente siempre de manera negativa. Por ejemplo, puede tener implicaciones en cuanto a la inocencia de los niños, como expresa Pablo en 1 Corintios 4:14, cuando dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y también recordamos las palabras de Jesús en Mateo 18:3, cuando dijo, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, como siempre hacemos énfasis, todo depende del uso de las palabras, del contexto, del significado de estas palabras, ¿no? En este sentido, se puede ver cómo es la misma palabra, hijitos, que Juan utilizará después en el versículo 18 para hablar de todas las personas receptoras de esta carta, cuando dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Es por esta razón que esta palabra es muy posible que se refiera a una generalidad, ¿vale? No a un grupo en particular, como veremos con padres y jóvenes. Por lo tanto, lo más posible es que estas dos palabras sean usadas como sinónimas para expresar este sentimiento de proximidad que Juan tiene con las personas a las que escribe, aunque veremos también otra posibilidad cuando lleguemos al versículo 13. Witherington, por ejemplo, expresa que se trata una vez más de una amplificación retórica con fines de exponer la misma verdad de maneras diferentes. Por eso utiliza dos palabras sinónimas para seguir enfatizando en esta proximidad, ¿vale? Y bueno, después de esta introducción fraternal y de proximidad, Juan expresa cómo el Señor les ha perdonado los pecados, como acabamos de leer, recordando que anteriormente en el versículo 7 del capítulo 1 expresa cómo la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y como un poco más arriba de este versículo, ¿no? En el 2:1, les recuerda, con la mención otra vez de hijitos, muy interesante, que si han pecado, tiene quien ejerce como abogado para con el Padre, que es Jesús el justo. De hecho, la mención en el 1:9 de cómo los pecados son perdonados y la sangre de Jesús les limpia de todo pecado, en el 1:7 hace que esta mención de hijitos tenga esas connotaciones universales que aplican a todos los lectores de esta carta en particular y a nosotros ahora en general. Así que seguimos viendo cómo este concepto, esta palabra, este sinónimo que vemos aquí repetido en dos ocasiones para hijitos traducido al español, pues tiene esas ramificaciones, ¿no? De compañerismo, de familiaridad,
de amistad entre Juan y las personas receptoras de esta carta. Ahora bien, la manera en la que dice y vuestros pecados han sido perdonados, el verbo que Juan utiliza, que es afeontai, se encuentra conjugado en tiempo perfecto, lo cual expresa cómo es un acto que ya ha ocurrido, posiblemente en el momento de la conversión, en contraposición muy interesante a lo que vemos en el versículo 1.9, donde vemos cómo los pecados son limpiados. Se refiere a estos pecados que se cometen en la actualidad. Así que aquí vemos cómo posiblemente se refiere aquí ahora en este versículo en particular al momento de la conversión, ¿vale? Y otra característica muy importante de este versículo es la mención de que los pecados han sido perdonados por su nombre. Como expresa May Thompson, la traducción es mía, la frase a causa de su nombre, así es como se traduce en inglés, ¿no? Se refiere al nombre de Cristo. En el pensamiento semítico, el nombre representa a la persona entera. Creer en el nombre del Hijo de Dios, 1 de Juan 5:13, significa simplemente creer en el mismo Jesús. De manera similar, el perdón a causa de su nombre significa perdón por él o por lo que él ha hecho. Lo que está a la vista es principalmente el sacrificio expiatorio de la muerte de Jesús en la cruz, versículo 2.2. Gracias a la entrega sacrificial de Jesús, Dios perdona los pecados a través de él. Quienes han experimentado este perdón son los hijos de Dios, los hijos queridos del autor, la congregación de fieles y creyentes, una vez más enfatizando en cómo esta referencia a hijitos, con dos palabras sinónimas, se refiere a toda la congregación en general. Pero vemos cómo ser perdonados por su nombre implica la totalidad de Jesús, ¿vale? Por lo tanto, en esta sección vemos cómo existe esta vuelta a los principios básicos del Evangelio o del mensaje que recibieron desde el principio. Esto lo hace otra vez recordando principios que viene diciendo desde el inicio de la carta. Y creo que es importante hacer énfasis en la dimensión espiritual de estas palabras de Juan en el contexto de la carta y de lo que viene diciendo, que muchas veces lo dejamos fuera de lado y cuando se hacen comentarios bíblicos también quedan fuera de lado. Recordemos que mezcla estas verdades bíblicas, aquí Juan, con problemas morales y doctrinales que estaban afectando esta comunidad. En este sentido, al recordarles que Jesús les ha perdonado los pecados o limpiado en el 1.7 y en el 9, que es abogado en el 2.1, que es la propiciación en el 2.2, está intrínsecamente relacionado con las bases morales que viene exponiendo. Esto es, que quien dice que le conoce, pero no guarda sus mandamientos, él tal miente y la palabra no está en él. Versículo 4. Conocemos a Dios también sí que guardamos sus mandamientos. Versículo 3 y versículo 5. También, ¿quién es el que permanece en él? Aquella persona que debe andar como el anduvo en el versículo 6. También quien dice que está en la luz pero aborrece a su hermano, está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no tiene tropiezo, versículo 10. El que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque está cegado. Y las tinieblas le han cegado los ojos en el versículo 11. ¿Vale? Esto es importante ver esto porque las dimensiones espirituales son muy profundas y fundamentales. Por lo tanto, aunque estas palabras de Juan con relación al perdón de pecados son motivadoras y bellas y son totalmente reales para los lectores y para nosotros hoy en día, no podemos dejar de conectarlas con los principios morales y doctrinales a las que están ligadas. La dimensión espiritual de estas palabras son importantes y yo diría fundamentales, pues denotan quiénes son aquellos que han recibido este perdón y cómo es su andar. En otras palabras, estas promesas están ligadas a aquellas personas que andan como el anduvo, que obedecen los mandamientos de Jesús, que es lo que viene haciendo énfasis Juan desde el inicio de la carta. ¿Vale? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y como he dicho muchas veces, cuando se hacen análisis teológicos, se deja de lado este tipo de énfasis espiritual, que realmente es lo más importante. Seguimos, versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio, esta expresión que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Apargés. Luego dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno, os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. En esta sección vemos el cambio de dirección de retórica de Juan al hacer distinción entre dos grupos específicos, el de padres y el de jóvenes. La palabra utilizada para padres es pater, que en griego tiene el significado natural de padre, ¿no? Pero que también puede implicar el título para Dios, como nuestro Padre, de alguien mayor, también de un arquetipo o de un líder espiritual, como Pablo expresa en 1 Corintios 4:15, cuando dice, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Vale? Así que esta palabra pater significa estos matices que podemos ver y también algunos más, ¿no? Y de la misma manera, la palabra para jóvenes que veis en pantalla, neaniskos, tiene connotaciones de muchacho joven, mozo e incluso siervo. Y esta palabra, que se repite en dos ocasiones en esta carta, no se encuentra en todos los escritos de Juan, incluyendo su Evangelio.
Y las otras 9 apariciones de esta palabra en la Biblia se refiere a jóvenes en un sentido de edad, ¿vale? Así que es importante tener esto en cuenta, porque vamos a ver que el debate es a qué se refiere con padres y con hijos, si se refiere a edades físicas o si se refiere a madurez espiritual. Es por esta razón que es importante tener en cuenta las expresiones de la época y cómo este tipo de expresiones no necesariamente implican que aquí Juan esté hablando solo a jóvenes y padres. Es decir, como se ha podido ver, este tipo de manera de expresarse, como la que vemos para hijitos, tienen que ver con una expresión que denota comunión o incluso también una manera de hablar típica de la época que engloba un grupo general de personas. Y otra cosa muy importante, aunque algunos han intentado ligar estas palabras con las de diáconos y ancianos, en el sentido de que padres serían ancianos, ¿no? El título de anciano, ¿no? Y jóvenes diáconos, es difícil encontrar esta conexión porque no existe, en primera ocasión, un contexto eclesiológico y dos, también por la falta de evidencia en identificar a los ancianos y diáconos con este tipo de título en otras partes de la Biblia. Así que es bastante inverosímil que esto sea aquí el caso. También es verdad que es posible que jóvenes y padres tenga o haga una referencia a las edades en el sentido cronológico y no al sentido o estatura espiritual de las personas. Es decir, algunos piensan que se refiere aquí a personas nuevas en Cristo en comparación a personas viejas en el Señor, independientemente de la edad física. Así que los padres serían aquellos que llevan más tiempo en el cuerpo de Cristo, independientemente de su edad, y los jóvenes serían aquellas personas que son jóvenes nuevos conversos en Cristo. Para algunos, como John R. W. Scott, el término padres se hace para adultos espirituales que están en esta congregación. Sin embargo, también es cierto que la única ocasión donde vemos el término de padres, aparte de aquí relacionado con cristianos, es por parte de Pablo en primera de Timoteo 5:1, cuando dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, aquí esta palabra padre, a los más jóvenes como a hermanos. Aquí ves la palabra anciano, abajo es presbíteros, y padres la palabra pater, ¿vale? Aquí en este sentido se puede ver como la equiparación de los ancianos como padres es para denotar que son personas de edad avanzada y no necesariamente personas que tienen un nivel espiritual más avanzado. Algunos incluso dicen que es justamente lo contrario en este contexto de Timoteo. Sin embargo, siempre queda la duda de a qué se refiere cuando dice: ¿por qué conocéis al que es desde el principio? ¿No? La pregunta es: ¿a qué se refiere con esto? ¿Implica la edad de las personas o se refiere a estar en los caminos del Señor? Y como se puede ver, pues existe una división de opiniones en el mundo teológico y académico, ¿no? Y es difícil saber con exactitud a qué se refiere Juan en específico, aunque algunos son claros que se refiere a una cosa o a la otra. Yo personalmente no puedo abogar una vista específicamente, ¿vale? Porque no creo que tengamos todas las nociones para esto, ¿no? Y una de las razones es porque en la palabra del Señor vemos en ocasiones cómo estos términos se refieren a edades físicas de las personas, jóvenes y padres, etcétera, ¿no? Y en otras a la madurez espiritual. Por ejemplo, la famosa mención de Lucas de Joel 2:28 en Hechos 2:17 en Pentecostés es un ejemplo donde vemos un tipo de expresión similar con ancianos y jóvenes en este caso, donde necesariamente no implica que solo un grupo verá visiones y otros soñarán sueños. Podéis parar la pantalla y leer los versículos con tranquilidad. Seguimos como es algo que no está tan claro. ¿A qué se refiere aquí con padres? ¿Se refiere a gente de mayor edad o se refiere a gente que tiene una madurez espiritual mayor? Seguimos con el versículo 13b cuando dice: os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. La segunda parte, ¿no? Es importante remarcar aquí también como la expresión porque habéis vencido al maligno tiene este significado de algo que ya ha ocurrido. Esto se puede ver por la manera en la que está escrito el verbo vencido, en niketate, en griego, que se encuentra también en el tiempo perfecto, refiriéndose a un evento pasado que tiene consecuencias continuas. La expresión el maligno está relacionada con el diablo. Esto se puede ver en la manera que Juan utiliza la palabra malo o poneros en griego, que implica algo malo, maligno, malvado, grave, peligroso, incluso envidioso, ¿no? Y que en otras partes de esta carta, cuando se nombra esta palabra, con esta manera de expresarse, implica que se refiere a vencer al diablo o que se refiere en sí al diablo, ¿vale? Esto lo podemos ver en Juan 3, primera de Juan 3, 8 al 12, y en primera de Juan 5, 18 al 19. En el 8 al 12 vemos como dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, como habla que para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Vamos aquí como claramente es el diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así que vemos claramente cómo habla del diablo, ¿no? Y luego dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano.
¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de sus hermanos justas. Aquí vemos como la palabra el maligno se refiere al diablo, que es el que está mencionando aquí en este contexto. Lo mismo ocurre en 1 Juan 5, 18 al 19. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Una vez más aquí, con referencia a Satanás, ¿no? Y también de la misma manera que hemos visto con anterioridad, en la esfera espiritual, esto implica que todos aquellos que han vencido al maligno ya no están caminando en la oscuridad cegados tropezando, sino que se encuentran en los caminos del Señor. Esto es importante tenerlo siempre en cuenta. Juan está haciendo una contraposición de conceptos continuamente: luz, tinieblas, vida, muerte, aborrecer, amar, etcétera, para demostrar que existe una lucha entre aquellos que están en Cristo y los que no están en Cristo, y una diferencia fundamental. Estas promesas, estas personas que han vencido al maligno, no son personas que andan y que no hacen los mandamientos de Jesús, sino todo lo contrario. De hecho, esto es uno de los baremos que él estaba exponiendo de cómo saber dónde estamos espiritualmente, ¿vale? Bien, seguimos. De la misma manera que ocurría con los padres, ahora aquí el término joven no está claro tampoco a qué se refiere en específico. De hecho, si vamos a 1 de Timoteo 5:1, pues Pablo menciona estas palabras con implicaciones de personas de menor edad, ¿vale? Otra vez vemos ahí donde dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, ¿vale? Aunque en esta ocasión la palabra para joven es neos y no es la misma que vemos aquí en 1 de Juan, ¿no? Pero Cruz, por ejemplo, expresa, la traducción es mía, si tomamos el ejemplo de los otros usos de neaniscos en el Nuevo Testamento, que es el que utiliza Juan aquí, y la referencia a hombres más jóvenes, neuteroi, aquí en 1 Timoteo 5:1, podemos interpretar hombres jóvenes aquí en el 2:13b como personas de menor edad. Esto es porque Cruz, por ejemplo, entiende que aquí jóvenes y padres se refiere a gente de edad, no a madurez espiritual. Pero como he dicho anteriormente, hay debate en cuanto a lo que significa esto. Pero, por ejemplo, para apoyar su argumento, de una manera similar, Pablo le dice a Timoteo que su juventud, en este caso neotés, no tiene nada que ver con su estado espiritual, cuando le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Así que vemos un ejemplo donde la palabra joven no tiene nada que ver con la estatura espiritual, ¿vale? Y que es claramente con su juventud. Sin embargo, también es verdad que en otras ocasiones se puede usar una expresión similar para denotar el estado espiritual de las personas. Pablo utiliza la palabra nepios, que puede tener implicaciones de un bebé, niño o menor de edad, en 1 Corintios 3:1 para hablar de su estado espiritual cuando dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Por este tipo de razones es difícil poder concretizar a qué se refiere Juan en específico con esta mención de jóvenes y padres. El contexto, como siempre, sería fundamental para poder tener una mejor idea de las implicaciones de estas palabras. Sin embargo, el contexto no es específico y deja abierta la puerta de a qué se refiere cuando habla de esto, ¿no? De estos dos términos. Como otro tipo de palabras que utiliza Juan que implican edad, como por ejemplo hijitos, que hemos visto anteriormente, con tecnion y paidion, no parece que las haga con aplicaciones de estatura espiritual, sino de afección. Es muy difícil de poder concluir que aquí no tengan un significado similar, o que se refiere a edad, o que se refiere a estatura espiritual. No está concretamente para mí claro a qué se refiere aquí en este sentido, ¿vale? Seguimos, vamos a ir al versículo 14 de 1 de Juan 2, que dice: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio, la repetición. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. En esta parte final ya de este posible himno o credo o canción, vemos cómo vuelve a repetir la expresión relacionada con los padres y cómo estos han conocido al que es desde el principio, como lo hizo en el versículo 13. Aunque la traducción de la Reina Valera hace que el verbo esté en dos tiempos diferentes, en el 13 dice conocéis y en el 14 dice ya habéis conocido, en realidad el verbo está en tiempo perfecto activo, como podéis ver en pantalla, en las dos ocasiones. Así que se podría traducir como conocéis tanto en el versículo 13 como en el versículo 14. Sin embargo, también otra cosa interesante es que para los jóvenes ahora Juan añade dos expresiones, una que son fuertes y la otra que la palabra de Dios permanece en ellos, para terminar con el mismo argumento que dijo anteriormente. Esto es, que han vencido al maligno, que ya hemos visto que es el enemigo Satanás, ¿no? Es interesante ver cómo la palabra de Dios permanece en ellos y cómo esto no se trata de algo que sea único de los jóvenes, puesto que Juan hace uso de una expresión similar en general, ¿no? Sobre el permanecer en la luz y en Dios, y en otras ocasiones con relación a todas las personas que están en Cristo, como por ejemplo en 1 de Juan 2:6, 2:24, 27, 28, 1 de Juan 3:6, versículo 9 y otros más ejemplos. Para que veáis cómo esta expresión de permanecen en vosotros, evidentemente no es algo que solo pueda pasar
a los jóvenes, tiene que pasar a todos los que están en Cristo, porque es un fruto de aquellos que están en los caminos del Señor, que la palabra del Señor permanezca en ellos, ¿vale? Este tipo de detalles nos dejan ver cómo Juan puede estar aquí usando unas expresiones familiares que evidentemente no denotan que solo son jóvenes los que están o los que tienen la palabra de Dios permaneciendo en ellos y que los ancianos sean solamente aquellos que han conocido solamente al que es desde el principio. Este tipo de ejemplo nos deja claro la importancia del contexto y de lo que se quería dar a entender. Pudiera ser posible que Juan, a causa de la importante y crítica situación que estaba pasando con los secesionistas, estuviera animando a los más mayores al decirles que eran firmes por su sabiduría y lo que habían conocido anteriormente. Una manera de el Señor animarles, ¿no? En su sabiduría y, por ejemplo, a los jóvenes que pudieran ser los más susceptibles a las influencias gnósticas, ¿no? A las influencias de los mensajes nuevos que hay por ahí que eran raros, pues les estaba animando, hablando de su fortaleza y de su permanencia en la palabra de Dios y cómo han vencido al maligno, ¿vale? Y a mí me parece siempre súper interesante la manera de las expresiones que utilizan los autores bíblicos cuando dice que los jóvenes han vencido al maligno. Se sobreentiende que es Cristo que ha vencido al maligno y no hay duda de esto y mucho menos a Juan. Pero vemos cómo se trata de una expresión que no implica para nada que los jóvenes por sí solos hubieran vencido a Satanás. Pero como quiero expresar es que muchas veces en el mundo de Internet se tergiversan las palabras y si uno cualquiera dijese que él ha vencido al enemigo, le pueden decir que está diciendo cosas que no son correctas, pero vemos cómo son expresiones, porque una vez que eres cristiano sabes que tú no has vencido al enemigo, es Jesús que ha vencido al enemigo. Pero se puede decir eso porque la expresión implica de por sí a una persona que esté llena del Espíritu Santo, evidentemente, que es el Señor Jesús que ha vencido al enemigo. Pero para que veas cómo muchas veces, con los baremos que se utilizan por ahí por Internet, podrían decir de todo a Juan si no supiesen que ha escrito él este versículo. Y bueno, para resumir lo que hemos visto hoy, para terminar este pequeño estudio de hoy, pues vemos cómo Juan, después de hablar de una conducta moral que implica estar en los caminos del Señor, ahora menciona en esta sección que, como hemos dicho, algunos piensan que se trata de un himno primitivo, pues ciertas verdades que están relacionadas con aquellas personas que hacen la voluntad de Cristo, que al mismo tiempo es una declaración de quién está en la verdad y quiénes están en la mentira. Pero eso de esta ideología herética de los secesionistas que estaba abundando en esa época. Por lo tanto, las verdades que se hablan aquí, como que sus pecados han sido perdonados, como que han conocido a quién es desde el principio, como que son fuertes y como que la palabra de Dios permanece en ellos y que han vencido al enemigo, son cualidades de personas que están en los caminos del Señor. Estas personas que andan como el anduvo, lo que dice en anterioridad, ¿no? Haciendo su voluntad en sus caminos, en la luz, que no están cegados, que no tropiezan. Y de hecho los versículos que vienen a continuación son un testimonio de esta verdad a la que se refiere Juan. Por eso estos versículos en medio son súper importantísimos porque les hacen un recordatorio de unas bases primordiales de su fe, que es muy interesante, pero después de decir que hay que andar como el anduvo, que tienen que hacer el mensaje original del Señor, que tienen que practicar este mensaje, porque si no lo practican no son de Jesús, ¿no? Y luego vemos en el versículo 15 en adelante, que veremos la semana que viene, cómo también parte de esto es el no amar al mundo ni las cosas que están en este mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que una vez más, estos versículos hablan de cómo la permanencia en Cristo, que es algo de todos los que están en Cristo, evidentemente no solamente de los jóvenes, ¿no? Pues está relacionada con haber sido perdonados los pecados, con estar fuertes en Cristo y con haber conocido al que es desde el principio. ¿Vale? Esto es muy interesante porque la dimensión espiritual es más profunda de lo que muchas veces podemos ver inicialmente. ¿Vale? Así que con esto terminamos el estudio de hoy. Espero que haya sido de bendición. Como siempre digo, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, me puedes escribir un mensaje, yo os responderé lo antes posible. Y muchas bendiciones y hasta la semana que viene.